Doctora Mónica, bienvenida a este encuentro que tenemos programado para el día de hoy con el grupo de pequeños paleontólogos del Club Guardianes de la Paleontología. Nos sentimos súper contentos y felices poder tener estos encuentros con ustedes, los especialistas en el tema de la paleontología. Seguro que en el grupo de Guardianes de la Paleontología tenemos ahí varios chicos también que les encanta la paleobotánica y bueno, eso lo vamos viendo en el transcurso de la charla. Entonces, Andrea, porfa, hacemos la presentación de la doctora Mónica, por favor. Buenas tardes, chicos. Espero se encuentren muy bien. Le doy la bienvenida a la doctora Mónica Cavallo y le damos las gracias por aceptar la invitación a realizar esta charla con el Club Guardianes de la Paleontología. La doctora Mónica es paleobotánica colombiana de la ciudad de Medellín, becaria postdoctoral de la Universidad del Smithsonian, investigadora en paleontología tradicional y molecular, con maestría en la Universidad de Pensilvania en geociencias. Tiene un pregrado en la Universidad de Antioquia en biología. Sus líneas de investigación son la evolución de las plantas neotropicales, el sistema de las plantas y arquitectura foliar. Bueno, con esta descripción le doy la bienvenida a la doctora Mónica, le doy la palabra para que sigamos con esta charla paleontológica. Muchas gracias y antes que nada es para mí de verdad una alegría poder compartir con ustedes. De hecho me siento muy afortunada y muy honrada que me hayan invitado para que les cuente como un poquito qué es lo que yo hago. Entonces, antes de comenzar, ¿a quién les gustan las plantas? Levanten la mano ahí por Google. Ah, veo que ahí. Ah, un montón. Cosa que me alegra mucho. Bueno, entonces, antes que nada, para empezar, les quiero presentar a mi asistente, que está por aquí. Les presento a mi asistente, que se llama Gato. Yo tengo un gato muy parecido. Ah, ¿sí? También lo deberías volver paleontólogo también. Sí, en la realidad tengo dos. Tengo otros dos que no se parecen, pero dos que sí se parecen. Tengo cuatro. Ah. Yo tengo un gato, pero es negro que se llama Noche. Ay, qué nombre tan bonito, Noche. Le puse Noche porque es negra. Tiene sentido. Bueno, entonces, como les contaban, mi nombre es Mónica. Me quieren hacer cualquier pregunta en cualquier momento, no es sino que levanten la mano o se hagan saber. Y yo les tenía preparada una pequeña presentación. Y vamos a ver si podemos presentar. Vamos. Bueno, entonces, como les contaban, yo trabajo con paleobotánica, es decir, plantas fósiles. Y especialmente yo trabajo con fósiles con hojas de plantas. ¿Sí me pueden ver? Sí, señora, que la estamos viendo. Sí, señora. Gracias. Ah, ok. Entonces, yo les voy a presentar sobre quién se comió mi fósil. ¿Quién creen que se comió mi fósil? ¿O por qué creen que ese fósil está comido? Por animalito. Se lo comió gato. Se lo comió gato. Los herbívoros se comió parte de la hoja. Las turianas son los insectos. Eso, por allí hormigas? Por allí escucho hormigas, insectos y esas respuestas están muy bien. No fue un dinosaurio, tampoco fue gato, pero sí fueron insectos. Entonces, en estas hojas fósiles
ustedes ven aquí estos mordisquitos, estas partes que les faltan a las hojas, todas esas fueron comidas por insectos y esos eran insectos que vivían al mismo tiempo que estaban viviendo esas hojas. ¿Quieres decir algo, Elena? Los insectos. Vale, Elena, listos. Entonces vamos a escuchar, Y también larvas. vamos a escuchar a la doctora Mónica y al final hacemos las preguntas, bueno, o cuando ella nos dé espacio, ¿vale? Bueno, entonces, y como Elena estaba diciendo, insectos así como este. ¿Este saben cómo se llama? Escarabajo, cucarrón, no sé. Colóptero. Uy, coleóptero, ya está con los nombres técnicos. Entonces, sí, este es un escarabajo. Los escarabajos pertenecen al grupo de los cucarrones. En general, los grupos de los coleópteros que nosotros conocemos como cucarrones. Entonces, de estos escarabajos en particular, son herbívoros. Y esos hay cantidades en Colombia. Casi que en cualquier sitio donde salgan, incluso en los jardines de la casa, los van a encontrar. Y hay muchos de estos a los que les gusta comerse las plantas. Entonces, como ven aquí, esta hoja que está siendo mordisqueada por este cucarrón, potencialmente se puede llegar a convertir en un fósil. Y si se llegase a encontrar como un fósil, se vería así como esta. Entonces, en estas hojas, nosotros además, cuando nos encontramos las hojas, pues además de poderlas reconocerlas, poderlas identificar, saber qué especies de plantas eran, también encontramos esas señales de mordiscos, que podemos saber que son mordiscos porque si pueden ver que aquí hay como una cicatriz, como una parte más Irregulaciones. gruesa. Sí, es irregular y es un poco más engrosada. Este engrosamiento, que es como esta parte acá, esas son las cicatrices que forman las hojas y esas cicatrices se forman en respuesta a la saliva de los insectos. Entonces los insectos van comiendo, van masticando y su saliva hace que causan una herida en la planta y con su saliva hacen que la planta produzca como esa cicatriz, igual que cuando nosotros nos cortamos. Entonces esas cicatrices quedan muy bien en los fósiles y las podemos reconocer. También podemos reconocer que son mordiscos, pues porque son irregulares, pero tienen un patrón muy definido. Si pueden ver que aquí son como unas muesquitas, que lo que van mostrando es que fue un insecto que fue masticando, 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 masticando para formar, para casi que comerse todo ese pedazo de la hoja. Entonces, este es un caso muy particular, pero ¿cuántos de ustedes o quiénes de ustedes se han detallado cómo comen los insectos? Yo, A ver, ¿cómo comen? Dame un ejemplo. pues, número 1, acá vivo en una finca, así que hay muchísimos. Y pues no sabría cómo explicarlo. Ok, pero Pues yo comen de diría muchas que- maneras. Pues yo diría que, por ejemplo, hay algunos que, por ejemplo, botan una clase de líquido, ya sea su saliva o algo similar, para poder hacer la hoja más grande y que sea más fácil de masticar y digerir. Sí. Sí, así es. También, pues tienen pues también tienen ahí otra clase de líquidos dentro de sus bocas que prácticamente hacen la misma función de ablandar las hojas. Creo que hasta ahí, pues también se podría decir que como pincitas, diría yo, no sé cómo decirlo bien, en la parte de la boca tienen ahí pincitas Ajá. para arrancar ahí pedazos. Exacto. Entonces, y eso de los que hablas, que casi siempre... ¿Cómo, Elena? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, por ejemplo, como este escarabajo. Y entonces las pincitas de las que hablas, ese es en general se llama el aparato mandibular. Entonces son como las mandíbulas de los insectos. Y muchas veces nosotros las vemos como pincitas. Si han visto, por ejemplo, los grillos, en los grillos se ven muy bien esas pinzas y esas pinzas les sirven para arrancar los pedazos, o sea, como para ir masticando. Y ese es un tipo de forma como comen los insectos, que es la que conocemos, la que somos más familiares, que son los insectos masticadores. Como bien lo dice su nombre, pues son insectos que mastican.
Ellos tienen estas mandíbulas y se pueden ver en los grillos, en los cucarrones, en los mariapalitos. Yo no sé si donde estén cada uno de ustedes le llaman a estos insectos mariapalitos, pero en Medellín, donde yo crecí, les llamamos mariapalitos. Las orugas también, las orugas de las mariposas y las orugas de otros grupos de insectos, como los cucarrones. Hay algunos cucarrones que tienen unas orugas que se parecen a estas. Entonces, todos estos animales comparten tener esas mandíbulas, parecen unas pincitas, y les permiten comerse las plantas desde afuera hacia adentro, como dijo Elena, o a veces hacer simplemente huecos, o a veces ir raspando la superficie de las hojas, comiéndose como todo el tejido verde y dejando las venitas y dejando, digamos, la parte más superior de la hoja que no hace fotosíntesis. Entonces, todos estos tienen mandíbulas que pueden raspar y que pueden cortar. Pero también hay otras formas en las que comen los insectos. Están, por ejemplo, los minadores, que estos son algo que uno normalmente no se fija mucho, no se da cuenta, porque son unos animalitos muy chiquitos. O sea, estos son insectos, y de hecho son larvas de insecto que están metidos dentro de las hojas y se están comiendo la hoja por dentro. Entonces, cuando se van comiendo la hoja por dentro, van dejando estos caminitos. Y sabemos que eso fue hecho por un insecto, porque si ven cómo el caminito se va ensanchando, se va volviendo más grande a medida que crece. A medida que va creciendo el insecto, él se va masticando la hoja por dentro y va dejando esto hasta que llega a una cámara donde se convierte en un adulto. Entonces, en esta foto, aquí por ejemplo, ahí está la larva del insecto, se ve como un gusanito. Y a veces estos minadores también pueden ser bien particulares en su comportamiento. Entonces, créanlo o no, aquí adentro de esta camarita hay un animalito como este, hay una larva. Y lo que hace esa larva, esto es una larva de una mariposa, esta foto la tomé en Panamá, lo que hace esta larva es que corta este circulito, entonces corta ese pedacito de hoja, lo pasa para acá y hace una casita, como que sella ese pedacito de hoja y crea una casita. Y dentro de esa casita se va comiendo la superficie de la hoja hasta que ya crece. Cuando crece, va y corta un pedazo más grande de hoja para hacer una casita más grande. Entonces esto es otro tipo de minador, que está comiéndose el tejido dentro de la hoja. También existe otra manera de comerse las hojas, que son las agallas. Entonces las agallas, no sé si alguna vez las han visto, pero parecen como unos pequeños tumorcitos que tienen las hojas. Entonces a veces son así de colores diferentes, a veces son del mismo color de la hoja, a veces son muy grandes, a veces son muy pequeños. Y estos tumorcitos, si uno los fuera a abrir, adentro casi siempre tiene uno también una pequeña larva. Entonces estas larvas casi siempre son de un grupo de avispitas, como esta. Entonces lo que hace la avispa es que la avispa adulto llega, pone los huevos sobre la hoja, la larva sale y casi que se apodera de la hoja, empieza a tomar control de la hoja y hace que la hoja cree ese pequeño tumorcito. Luego la larva se alimenta de ese tumor hasta que ya alcanza a ser un adulto, se convierte en un adulto y va y pone sus huevos en otra hoja. Entonces esa es otra forma de comerse una hoja. Y por último tenemos los punzadores, que estos punzadores son bien bonitos porque a diferencia de los masticadores que tienen esas pincitas, el aparato mandibular, o esas mandíbulas que tienen estos punzadores, están totalmente convertidas en una estructura diferente. Entonces, en vez de tener estas pincitas, se cuenta como que toda la boca se les convirtió en un pitillo. Y ese pitillo lo utilizan para entrar dentro de la hoja, muchas veces sobre las venas de las hojas, y succionan o se toman toda la savia de la planta. Entonces, las cicatrices que dejan estos punzadores casi siempre es simplemente un puntico, en donde metieron ese pitillo y le causaron el daño a la planta. ¿Han visto ustedes algunos de estos? No. 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 Estos son bien difíciles de ver y usualmente rara vez son de colores, muchas veces son verdes y son bien pequeñitos. Entonces esos casi siempre están brincando de hoja en hoja
y son Creo que difíciles de tal ver. vez sí los he visto. Bueno, pero ya saben, para la próxima, cuando salgan o miren en el jardín, busquen estos animalitos. Casi siempre están en el peciolo, es decir, en el palito verde de las hojas. Entonces, ya que les expliqué más o menos cómo comen, como muy a grandes rasgos, cómo comen los insectos, lo bonito es que así como nosotros vemos que hoy comen los insectos, también encontramos que en el pasado comían de formas similares. Y eso es muy interesante porque eso quiere decir que si miramos las hojas, estamos casi que viendo el comportamiento de insectos que se estaban alimentando hace millones y millones de años. Entonces, muchos de esos daños, de esos mordiscos que les acabé de mostrar, pues los vemos en estas hojas. Entonces, estas hojas en particular son de hace 60 millones de años, son de la formación Bogotá, fueron colectados a las afueras de la ciudad de Bogotá. Entonces vemos en este ejemplo, por ejemplo, hay pequeños huequitos, esta aquí es una agalla, que se ve como esa gran protuberancia, se ve que es de un color diferente de la hoja y se ve como un tejido mucho más grueso. Vemos acá que un insecto estuvo raspando la superficie de esta hojita pequeña. Esto es como formar también otra forma de raspar la superficie hasta que solamente pues van quedando las venitas que separan como esos agujeros. Tenemos más agujeros en los que quedan las venitas. En esta hoja, por ejemplo, esta es la parte de abajo de una hoja. No sé si pueden ver que todas las venitas están saliendo desde un mismo punto, desde acá. Y esta hoja casi que se la comieron completamente. Entonces es como si se hubieran comido casi toda la hoja y dejaron simplemente la partecita de abajo. Vemos también aquí otros ejemplos de agallas sobre la vena media de esta hoja. Y en este caso, este es también uno de esos casos curiosos en los cuales esto fue un minador. Entonces, unas de estas oruguitas forman unos pequeños capullos en las que viven. Y cuando salen de esos capullos, usualmente pegan las hojas y se comen lo que hay dentro de la hoja, así como esa que les mostré, que cortaba un pedacito de hoja y la convertía en una casita. Entonces, todas estas formas de comer las podemos ver en los fósiles y es algo bien bonito. Entonces, ¿cómo encontramos estas cosas? Entonces, estoy segura que ustedes ya son expertos en aprender dónde se buscan los fósiles, cómo se buscan los fósiles, pues porque les interesa mucho. Entonces, yo particularmente trabajo mucho en minas de arcilla, en minas de carbón y en esas dos más que todo, en minas. Y allá, usando martillos, usualmente partimos la roca. Cuando partimos la roca, pues vemos los fósiles. En este caso, estos fósiles son compresiones, impresiones de plantas. ¿Saben qué es una compresión-impresión? Es como... Compresión es como, por así decirlo, quedarse aplastado, o sea, más o menos así. Y de impresión es la marca que dejó el ser vivo cuando se murió. Sí. Exactamente. Entonces, la forma en cómo se fosilizan las hojas es que las hojas son transportadas rápidamente, son enterradas muy rápidamente para que no se, pues, porque si no se hubieran descompuesto. Y después de millones y millones de años de que ese volumen de lodo enterró las hojas, se convierten en roca. Cuando nosotros las abrimos, a veces encontramos la compresión, es decir, como esa parte orgánica que todavía está ahí aplastada, o encontramos la impresión. En este caso, esta es una impresión. Entonces es casi como si fuera el dibujito dentro de la roca. Entonces estos dibujitos son muy delicados, estos fósiles en general son muy delicados y por eso es que no los encontramos sobre la superficie tan fácilmente. Cuando empieza a llover se van borrando. Entonces por eso tenemos que coger roca fresca y estar martillando para poder exponer los fósiles. Muy parecido como ocurre con los nódulos que se encuentran alrededor de Villa de Leyva. Entonces, uno de los sitios en los que yo he trabajado mucho es en las minas de carbón del Cerrejón. Esta es una foto aérea. Entonces, el Cerrejón está en el norte de Colombia y esto es una de las minas de carbón más grandes que existen en el mundo. Entonces, como
Lo bueno que tiene es que como por la minería ya removieron toda la capa vegetal, todas las plantas, y tienen ahí la roca expuesta y están moviendo cantidad de roca, ahí se encuentran una muy buena cantidad de fósiles. Entonces este es un video. Este es un video que tomó Edwin, el profesor Edwin Cadena de la Universidad del Rosario, la última vez que estuvimos allá en el Cerrejón, y ahí pueden ver más o menos cómo es el proceso para encontrar esos fósiles. Entonces, si ven, estamos metidos junto con todos estos equipos, con toda esta maquinaria adentro de la mina, y allá lo que hacemos es explorar toda la roca que está expuesta para buscar los fósiles con los martillos y vamos sacando. En este caso, acá lo que habíamos encontrado es este depósito en el que encontramos una cantidad de helechos. Me encantan los fósiles de helecho, pero jamás he encontrado uno. Los he visto y son geniales. Son muy bonitos además porque es fácil reconocerlos, se parecen mucho a los helechos de hoy. Y no son fáciles de encontrar justamente porque los helechos no producen muchas hojas. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿quién sabe cuántas hojas tiene un árbol de mango? ¿Cientos y cientos? Miles y miles y miles de hojas. Wow. ¿Bien? Son mucho más que 100. Son casi que incontables, ¿cierto? O sea, si miramos un árbol de mango, tiene muchísimas hojas. Entonces, esas hojas, a medida que el árbol está creciendo, se van cayendo, van saliendo nuevas hojas, y el árbol produce muchas hojas. En cambio, cuando pensamos en los helechos no tienen tantas hojas. Usualmente tienen más pocas, y las hojas les duran mucho. Eso quiere decir que no están produciendo tantas como si producen los árboles. Por eso es más fácil encontrar fósiles de árboles, pues de hojas que vienen de árboles, que hojas que son de helechos. Entonces, en mi trabajo, yo me he enfocado mucho a entender cómo eran los bosques antes y después de la extinción de los dinosaurios. Entonces, a ver, la pregunta corchadora, ¿hace cuánto se extinguieron los dinosaurios? Hace 66 millones de años. 100 millones 66 millones. Esa sí estaba muy fácil, ¿no? ¿A quién le gustan los dinosaurios? ¿Quiénes son los expertos en dinosaurios? A mí me gustan. A mí también me gustan. A mí Todos también. aquí les gustan. Bueno, ¿y saben qué dinosaurio es ese que está ahí? Brachiosaurus alticorax. Un branquiosaurio. Un brontosaurio. Sí, un brontosaurio, también Brachiosaurus. conocido como brachiosaurio. Muy bien. Brontosaurio y Ahora- brachiosaurio no es lo mismo. Sí. Como decir que un elefante Blanco, africano es lo amarillo. mismo que un elefante asiático, aunque no son lo mismo del todo. Ya que el elefante No, africano es de un género y el de Asia es de otro género. El de Asia Es es del correcto. género Elephas y el de africano es del género Loxodonta. Exacto, muy bien. Pero en general todos pertenecen al mismo grupo. Entonces dentro de estos grupos tenemos muchísimas especies, muchísimos Los géneros, saurópodos. pero este es un grupo de los saurópodos. ¿Alguien sabe cómo, alguien reconoce este tipo de dinosaurio? Un parasaurolophus. Parasaurolophus. El nombre significa parecido a Saurolophus. Muy bien, exactamente, es un parasaurolophus. Y alguien me puede decir a quién. Estegosaurio. Estegosaurio. Un Estegosaurio estegosaurio mal hecho. mal hecho porque además Tiene le el faltan, tagomizador. Le faltan las placas. exacto, las tiene pero muy chiquitas, muy pequeñitas. Está mal hecho en Apenas lo pude palabras. reconocer. Exacto, muy bien. Entonces, aunque a todos nos gustan los dinosaurios, pues una cosa muy importante para entender sobre la evolución y sobre cómo vivían los animales en el pasado es entender cómo era el ambiente y cómo eran los bosques en los que ellos vivían. Que tenemos que recordar que
plantas, los bosques, en últimas, son los productores primarios, son los que determinan así que cuándo es el flujo de energía que puede haber a lo largo en un ecosistema, sobre todo para mantener a esos animales de gran tamaño. Entonces, durante muchos años, pues yo he estado usando plantas fósiles para entender cómo eran estos bosques, y a medida que he buscado y he encontrado fósiles de la edad de los dinosaurios y después, me he encontrado muchos de estos casos de daños de insectos que nos cuentan mucho sobre cuáles eran los insectos que vivían antes. Entonces, ¿quién quiere adivinar qué es esto? Bueno, claro que ahí ya está el nombre. Un coco. Sí, un coco. Ese está difícil de darse cuenta. Es Sin difícil. el nombre estaría difícil de saber. Un poco, ¿no? Eso, por eso les dejé la pista. Entonces, para la referencia, una foto de un coco actual, y una de las formas que sabemos que esto es un coco es si ven todas estas rayitas. Todas esas rayitas son esa parte fibrosa que tienen los cocos en la parte de arriba. Si alguna vez han visto un coco, digamos que antes de cómo uno se lo encuentra en el supermercado, tiene la semilla redonda, pero por fuera tiene todo este cuerpo que es medio leñoso y muy fibroso. Entonces, esas fibras nos permiten identificar este fruto como un fósil, este fósil como un coco. Y como dato curioso, una palma de coco, cada palma de coco que ustedes ven por ahí en la playa, puede producir hasta 55 cocos durante el año. Entonces, en este fósil en particular hay una cosa bien curiosa, y son estos huequitos que tiene el coco acá. Esos huequitos no son naturales, no son los ojos del coco que uno normalmente conoce, sino que son unas marcas hechas por las larvas de un insecto, en este caso de un coleóptero, o sea, un cucarrón de la familia Broochidae. Entonces, estos animalitos tienen un comportamiento muy particular, y es que los adultos depositan los huevos en los cocos haciendo referencia a frutos de la familia de los cocos, que pueden ser de muchísimos tamaños. Por ejemplo, la tagua también es otro ejemplo de la familia, de un fruto de la familia Arecacea, que es la familia de las palmas. Entonces, estos cucarrones depositan sus huevos, la larva entra dentro del coco y hace una pequeña camarita, o sea, se alimenta de todo ese tejido nutritivo, así que se está comiendo la semilla, y madura hasta llegar a ser adulto. Cuando se convierte en adulto, como en este caso, él termina de formar estos huequitos circulares, casi perfectamente circulares, y sale y va y se reproduce y pone sus huevos en otra planta. Entonces, este comportamiento particular es de un grupo de coleópteros, un grupo de cucarrones que solo se alimenta de palmas. Y estos huequitos que nosotros vemos acá en este ejemplo vivo son el mismo tipo de huequitos que nosotros encontramos en el coco fósil. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esa asociación entre los brúquidos que comen palmas ya existía hace 60 millones de años en estos fósiles o en estos bosques que existían en el norte de Colombia. Otro ejemplo bien bonito es este. Entonces, este también es otra de esas cosas capciosas, difíciles de ver. Entonces, todos vemos que esto es una hoja, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. ¿Qué es esto? ¿Qué parte de la hoja es esto? Es la parte ¿La base? delantera. Entonces, si ven las venas, Las venas. esta es una vena, esta es otra vena, esta es otra vena, y aquí estas venas se bifurcan, se dividen, ¿cierto? Entonces, Sí. este pedacito, acá donde estoy señalando, este pedazo es la parte de afuera de la hoja, es el borde de la hoja, y correspondería más o menos a esta partecita de la hoja. Entonces, si este es el borde de la hoja, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es tan liso? Porque se lo como un insecto minador.
Un insecto minador, no, pero casi. Entonces, existe un grupo de abejas que se llaman abejas cortadoras. Las llamamos abejas cortadoras y es justamente porque ellas cortan las hojas. Y entonces tienen un comportamiento muy bonito y es que ellas arrancan estos pedacitos como semicirculares o casi circulares desde el borde de la hoja y ellos se los llevan para formar su nido. Entonces ellas casi siempre forman nidos en los troncos de los árboles, entonces empiezan a como a excavar y forman como un tubo hueco, y ese tubo hueco lo rellenan con estos pedacitos de hojas para hacer como pequeños cuarticos o pequeñas recámaras. Entonces, de lo que hemos estudiado, lo que más se acerca a que pudo haber sido de esto por el tipo de cortes que se alcanzan a ver, es que fuera un ejemplo de estas abejas cortadoras. Y este fósil tiene 70 millones de años. Otro de esos casos bonitos que se pueden ver es con los minadores. Entonces, lo bueno que tienen los minadores es que muchas veces los caminitos que ellos forman son específicos a ciertos grupos de insectos. Entonces, muchas veces es a nivel de familia o a nivel de género. Encontramos que estos bichos siempre hacen el mismo tipo de caminito. Entonces, este caminito, por ejemplo, pues encontramos que está sobre todo muy asociado a las venas. Entonces, mientras el caminito se va engrosando, llega y se topa con una vena y entonces se redirecciona. Está delimitado por ese patrón de venación. También podemos ver que dentro del caminito hay una cantidad de peloticas. ¿Qué creen que son esas peloticas o esas cositas negras? ¿Son los huecos entre las venas? Las partecitas negras. Venas. Ah, entonces. Porque las venitas ahí se ven, ¿cierto? O sea, son estas que las alcanzas a ver como líneas casi continuas que se intersectan. Pero además de eso, está toda esta parte negra. Cada una de estas cosas es el popó de la larva. Entonces, a medida que el gusanito, que esta larva, va comiendo y va creciendo, pues hace popó, como cualquier ser vivo. Y ese popó, como el gusanito está metido dentro de la hoja, pues no se va a ninguna parte y va quedando ese resto. Lo curioso es que cuando tenemos fósiles que están muy bien preservados, incluso encontramos esos pequeños pedacitos de popó que quedan ahí en la impresión de la hoja. Entonces, este es un ejemplo, este fósil es de la formación Guaduas, de hace 60 millones de años. Este fue colectado, de hecho, a las afueras de Tunja, cerca de Chihuahua, y es un ejemplo de una polilla pigmea. Es una mina creada por una polilla pigmea de la familia Nepticulidae. Otro caso que también tenemos de hace 70 millones de años es otra polilla, también una polilla así chiquitica, pero su comportamiento, el comportamiento pues de estos minadores ya es muy diferente. No está delimitado la mina, no está delimitada por las venas, sino que usualmente la larva empieza a crecer, va como dando un recorrido por la hoja y siempre llega hasta el borde de la hoja y se va a lo largo del borde de la hoja hasta que llega y forma una cámara en donde la larva se convierte en adulto. Entonces, este es el ejemplo del fósil. Aquí podemos ver, esta sí es como más, no se ve tanto por el contraste del fósil, pero se puede ver que el caminito se va ensanchando y va a lo largo del borde de la hoja hasta que llega a una pequeña camarita redonda. Entonces estas son minas de la familia Buculatricidae. La cosa es que cuando nosotros miramos en hojas fósiles, así como cuando miramos digamos que salimos al jardín y miramos en las plantas, pues hay muchos de estos casos que son bien particulares y que podemos identificar casi que qué familia de insecto fue el que la hizo. Pero la mayor parte de los daños que encontramos en las hojas son mordiscos. Entonces son mordiscos que en general
pueden haber sido hechos por muchos grupos diferentes de insectos. Entonces, sea este pedazo que se lo comieron desde el borde, estos huequitos o estas abrasiones sobre la superficie. Entonces, una cosa que yo hice, con la que yo empecé a estudiar los fósiles, fue de hecho tratar de entender cómo comían hoy en día los insectos para poder interpretar cómo comían, para poder saber qué podía yo ver en los fósiles cuando miraba estos mordiscos. Y eso es algo que a mí me gusta llamar paleontología experimental, porque es hacer experimentos con organismos vivos actuales para poder entender el pasado. Entonces, lo que yo hice durante 2 años fue trabajar en este sitio en particular. Esto es una grúa de construcción que está situada en la mitad de un bosque en Panamá y hace parte de las instalaciones del Instituto Smithsonian. Entonces, esta grúa de construcción lo que hace es que tiene una pequeña góndola, en la cual uno se puede meter y la grúa lo sube a uno hasta el techo del bosque. Entonces uno puede estar en las copas o alrededor de las copas de los árboles colectando insectos, colectando hojas muy fácilmente. Entonces por 2 años, o sea, realmente fueron 3 meses durante 2 años, pues cada año 3 meses, yo estuve colectando junto con mis asistentes, estuvimos colectando insectos masticadores para poder observar cómo se comían las hojas y poder entender qué significan esos mordiscos en relación a los insectos, qué nos cuentan los mordiscos sobre los insectos. Entonces, la importancia de que esto se hiciera arriba en el techo del bosque es justamente que ahí es donde está la mayor cantidad de las hojas. Y esa mayor cantidad de las hojas es últimamente lo que se va a caer y potencialmente se puede convertir en un fósil. Entonces, junto con Felipe Villegas, que hoy en día él trabaja en el Instituto Humboldt, que es un muy buen amigo mío, y me estuvo ayudando en este proyecto, nosotros estuvimos colectando grandes cantidades de insectos y trabajábamos a medianoche, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Nos subíamos en esa góndola y estábamos alrededor de las copas de los árboles colectando insectos y colectamos de todo lo que podíamos encontrar. Estos son fotos que de hecho tomó Felipe cuando estábamos en campo. Entonces hay orugas de mariposas, hormigas cortadoras, cucarrones de muchos tipos, más mayapalitos, grillos, y por ejemplo, es un ejemplo de un insecto punzador, pero esos no los colectamos. Entonces, estos insectos masticadores, lo que hicimos fue, los agarrábamos vivos, los metíamos en bolsitas, les dábamos hojas frescas y mirábamos cómo comían. Y esto era más o menos lo que encontrábamos. Entonces, teníamos nuestro insecto, lo mirábamos comer y entonces mirábamos qué daños eran los que estos insectos hacían. Y nosotros, digamos que catalogábamos cada uno de esos daños para poder saber si había una relación entre la diversidad de insectos, o sea, cuántas especies de insectos hay, y la diversidad de daños, o sea, cuántos diferentes tipos de mordiscos hay. Esto es un tipo de mordisco, DT por tipo de daño, y sus siglas en inglés. Y ahora les voy a mostrar, les voy a enseñar una cosa que nos encanta hacer a los científicos, y es cómo mostramos los datos. Entonces no se vayan a asustar porque es muy fácil. Estos son los resultados. ¿Qué significan los resultados? Nuevamente, no se asusten, esto es una gráfica, y así es como los científicos presentamos los datos, y de ahí leemos, de ahí casi que traducimos qué es lo que estamos observando. Entonces, esto es muy fácil de leer. Cada puntico representa un árbol en los que estuvimos buscando insectos. Estos números de abajo son el número de especies de insectos que encontramos en cada árbol. Y estos numeritos de acá quieren decir el número de daños diferentes que hicieron esos insectos. Entonces, cuando vamos a leer esto, simplemente cogemos, esta es una especie, en esa especie colectamos 20, en este árbol colectamos 20 especies de insectos, y esas 20 especies de insectos hicieron más o menos 14 daños diferentes. Y asimismo, estas de por acá, en este árbol colectamos 2 especies de insectos, y esas 2 especies de insectos solamente hicieron 5. ¿Y cuál es la diferencia entre
hay los puntos negros y el punto morado? El lugar donde fue colectado. Entonces, esa grúa que les mostré, realmente hay 2 grúas en Panamá. Una está en un bosque seco, a las afueras de Ciudad de Panamá, y la otra está en un bosque húmedo, que es hacia el océano Atlántico. Entonces, las que están abiertas fueron colectadas en el bosque lluvioso en el Atlántico, y estas que son sólidas, y esta es bosque seco, sí. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es que a medida que nosotros vemos mayor número diferente de mordiscos, esos mordiscos nos están reflejando una mayor cantidad de especies de insectos. Y eso es muy interesante porque eso lo que quiere decir es que si ustedes salen y miran en una planta y encuentran una gran cantidad de daños diferentes, de mordiscos diferentes, eso quiere decir que los insectos que produjeron esos daños también son de alta diversidad. Hay muchas especies de insectos que se están comiendo esa planta. Y eso, si lo pensamos en el registro fósil, pues hoy en día casi que podemos ir y ponerle trampas a los insectos y cuantificar, o podemos mirar cuáles especies de insectos eran las que hicieron esos daños. Pero cuando nos vamos al pasado, no tenemos idea de cuántos insectos existían ni cómo ha cambiado la diversidad de los insectos en el tiempo. Entonces, las hojas, cuando nosotros miramos las hojas y miramos esa diversidad de daños o diversidad de mordiscos, es una forma para también entender cuál era la diversidad de los insectos en el pasado. Y aquí hay otros ejemplos muy bonitos de hojas masticadas. Estos 3 son de un amigo que trabaja en Estados Unidos y él hizo su doctorado en Patagonia, con fósiles de Patagonia. Estos son fósiles que tienen 64 millones de años, o sea, justo después de que cayó el meteorito, el asteroide que causó la extinción de los dinosaurios. Y acá también podemos ver que hay muchos tipos de daños. Hay huecos, hay mordiscos desde afuera, hay huecos ovalados. Estos de acá chiquiticos son punzaduras. Estos son abrasiones de la superficie que terminan convirtiéndose en esqueletos. Y esto pues ya se las había mostrado, que es la primera donde el cucarrón se había estado comiendo el borde. Entonces, otra cosa bonita que nosotros podemos ver con los mordiscos es no solamente como esa diversidad de insectos en el pasado, sino que también podemos saber cómo comían los insectos, o sea, qué tan especializadas eran las comunidades de insectos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen hay 3 tipos de plantas. Están estas verde clarito, están estas que no tienen daños y están estas otras que tienen muchos mordiscos y además tienen minadores. Entonces, esto es un ejemplo de una comunidad de insectos especializada. Los insectos no se están comiendo cualquier tipo de planta, sino que se están comiendo una especie de planta. Si lo miramos a través de los daños, pues estos daños, las diferentes especies de plantas no van a tener los mismos tipos de mordiscos. Digamos que lo contrario sería algo así por el estilo, en donde los insectos casi que no les importa qué tipo de planta encuentran, sino que se las van a comer todas. Y como resultado, los mordiscos que aparecen en las hojas son muy parecidos entre sí. Y entonces ya con eso, esto era como lo que les quería contar. Y para terminar, hacerles publicidad de un video que hicimos a partir de este trabajo de qué pasó con los bosques con la extinción de los dinosaurios, que lo pueden encontrar en YouTube y les puedo mandar el link, que ahí está el video, pero me imagino que no lo escucharían con sonido. Y con eso les voy a dejar de compartir y les voy a mandar el link del video. Si tienen alguna pregunta o quieren aclaración de algo, me pueden contar. Por ahí veo manos. Elena. ¿Por qué les llamaba la atención las hojas a los insectos? Es una muy buena pregunta. Entonces, resulta que
los insectos empezaron a comer plantas desde que existen las plantas. O sea, los registros fósiles más viejos que conocemos de las plantas, de hace más o menos 400 millones de años, ya nos mostraban que los insectos se comen, que hay insectos que les gusta comerse las plantas. Y eso es porque las plantas son productoras primarias. Entonces ellas toman la luz solar, hacen fotosíntesis, crean azúcares y crean sus tejidos. Y entonces estos tejidos tienen alta cantidad de azúcares y eso atrae a los insectos herbívoros. Y ha sido así desde el principio de los tiempos de la vida sobre la Tierra. Gracias, Mónica. Con gusto. Okay. Federico Rodríguez, pues. Federico, dale. Tengo unas cuantas preguntas. Número 1. ¿Cuál fue tu primer fósil? Muy buena pregunta. Mi primer fósil, a ver qué. Mi primer fósil lo colecté cuando tenía, ¿cuántos años tenía en esa época? Tenía como 19 años, o sea, ya estaba muy vieja. Y fue justamente en el Cerrejón. Entonces, yo vengo de Medellín, como les había dicho, y cerca de Medellín no hay, no es muy común encontrar fósiles. Entonces, cuando estaba en la universidad, fue que fui por primera vez a las minas de carbón del Cerrejón a buscar fósiles. Este no es exactamente, pero es del tipo de fósil que encontré por primera vez, y era una hoja. De hecho, casi que la primera hoja que yo encontré fue como de una especie que fue con la que trabajé en mi tesis de pregrado, haciendo mi tesis de pregrado. Entonces me gustó tanto encontrar ese fósil que decidí estudiarlo y resultó ser una hoja de la familia Malvaceae, que es la familia del San Joaquín y del chocolate. Ah, bueno, y otra pregunta. Yo vivo como, por así decirlo, vivo en una finca y hay varios árboles y eso. Estoy como, digamos que, por así decirlo, en un bosque y en la finca pasa una quebrada. Ahí he encontrado un hueso, bivalvos, conchas, amonitas, muchas cosas, pero nunca he encontrado plantas fósiles acá. Solo hay un lugar acá que se llama el Mirador El Moán y ahí encontré una conífera negativa, la impresión de una conífera, y acá solo una impresión de conífera en la quebrada, pero no he encontrado nada más de plantas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tienen en común los bivalvos, las amonitas y las otras conchas? ¿Dónde vivían? ¿En qué tipo de ambiente? ¿Agua? Es correcto. Entonces, como estás encontrando una gran cantidad de animales marinos, muy probablemente esos depósitos, esas rocas, son rocas marinas. Entonces, en las rocas es muy difícil encontrar, muy raro encontrar plantas, porque eso quiere decir que las plantas tuvieron que haber sido transportadas por un río ya para llegar hasta el mar. Y muchas veces, o lo que le pasa a las plantas es que a medida que son transportadas, pues se van degradando, se van desbaratando, y solamente las más resistentes, como las coníferas, son las que logran llegar. Pero aún así, son muy, muy pocas, están en muy baja densidad porque estás por fuera del ambiente en el que crecen las plantas. Ah, ¿y por qué no he encontrado fósiles de plantas acuáticas o fósiles de peces? Muy buena pregunta. De peces, es probable, pues Existen dos probablemente. posibilidades. La primera es que simplemente el sedimento no sea apropiado para conservar animales vertebrados,
y la segunda es que sí hay, pero simplemente no las ha encontrado, o que se encuentran ya sea bajo tierra o en lugares inalcanzables. Sí, es correcto. Y ahí hay otra cosa, lo que dice, Dani, ¿es tu nombre? Sí, señora. Ah, bueno, Dani, lo que pasa es que estoy leyendo ahí de los nombrecitos. Lo que dice Dani es correcto. Y ahí hay que sumarle otro factor que tiene que ver con la frecuencia natural en la que, o de la abundancia natural en la que crecen los organismos. Entonces, por ejemplo, las armonitas eran muchísimas y eran muchas, pues crecían en comunidades, en poblaciones de muy alta densidad. Lo mismo que las conchas, o sea, si hoy en día tú vas a la playa, vas a ver que si encuentras una concha, pues hay muchas conchas. Los bivalvos son chiquitos. Pero con los peces es un poco más complicado porque los peces no crecen en tantas, tú puedes encontrar un cardumen, pero usualmente esos cardúmenes los encuentras como muy en aguas mucho más profundas y eso hace que sus densidades sean más bajas a la hora de buscar los fósiles. Entonces, hay que pensar cuando encontramos estos fósiles en el tipo de sedimento, si puede de hecho preservar vertebrados o no, la frecuencia en la que en la que existen los organismos y qué tan lejos estamos del el hábitat en donde crecían los organismos en ese momento. Y no más ha respondido, ¿y por qué no se han de plantas. Las plantas acuáticas? De plantas acuáticas, sí, muy buena pregunta, qué pena que se me había olvidado. Plantas acuáticas, en el mar están las algas, que hay quienes dicen que no son plantas, sino que son otros grupos de organismos fotosintéticos, y esas también es difícil que se preserven, porque son muy delicadas, es muy difícil encontrarlas preservadas. Y hay algunas plantas marinas que existen hoy en día cerca de las costas, que son plantas con flor, pero esas, digamos que para el Mesozoico, que son esos depósitos que tú tienes, en ese momento no existían esas angiospermas marinas. Ok. Sara Isabela, ¿tú tienes una pregunta? Sí, señor. Doctora Mónica, yo tengo 3 preguntas. La primera, que si alguna vez has encontrado un fósil hoja con una mordida de dinosaurio, sí, con una muestra. Bueno, eso es muy difícil, sería muy difícil saberlo, sobre todo porque si piensas en el tamaño que tenían los dinosaurios herbívoros, casi que de un mordisco se comen toda la rama, se comen todas las hojas, entonces es muy difícil poder encontrar fósiles y saber a ciencia cierta que se los comió un dinosaurio. La otra cosa por la cual es muy difícil saberlo es porque esas cicatrices que forman las hojas, que nos permiten identificar el mordisco en los fósiles, esos se forman por la saliva del insecto. Entonces, cuando son vertebrados los que comen, muchas veces no se alcanza a formar como esa cicatriz tan bien hecha. La otra pregunta es que si es cierto que las hojas de hace mucho tiempo eran el doble grandes de las de ahora. Sí, el tamaño de las hojas depende mucho de la cantidad de agua que tienen disponible y también de la cantidad de calor que haya. Entonces, hoy en día, si tú vas, por ejemplo, al Amazonas, hay unas plantas que tienen unos árboles, hay una especie de cocoloba que se llama Cocoloba gigantifolia. Es creo que una de las hojas más grandes del mundo y puede llegar a ser de casi 2 metros de largo. Y es una hoja como una hoja como de este estilo, una angiosperma, una planta con flor, y es una planta que puede llegar a ser un árbol. Tiene unas hojas inmensas, lo pueden buscar en internet. Y eso es porque pues crecen en un ambiente en el cual hay muchísima disponibilidad de agua. Entonces,
Hoy en día también hay hojas muy, muy grandes. En el pasado también las hubo, sobre todo si pensamos en el Cretácico, cuando pues el planeta en general era mucho más caliente que hoy en día y en las zonas lluviosas pues llovía muchísimo. Entonces se encuentran hojas de Dirley ahí escribió el nombre de la planta. Hoy en día también se encuentran hojas absolutamente gigantes y de esos tamaños también se podían encontrar antes. No es como que las de hoy sean particularmente pequeñas. Y mi tercera pregunta es que si en el mismo lugar se podría encontrar una hoja de diferente periodo y otra hoja de diferente periodo en el mismo lugar. Depende del lugar. Entonces hay sitios en los cuales los depósitos de roca, tú puedes ver la transición de una era a la otra. Entonces hay sitios en el mundo, por ejemplo, en los cuales tienes los depósitos del Cretácico más tardío, tienes la banda de iridio de la caída del asteroide y justo encima tienes depósitos del Paleoceno. Entonces en esos sitios alcanzarías a ver y puedes colectar, digamos que a medida que te mueves a lo largo de los sedimentos de la roca, puedes encontrar fósiles del Cretácico y fósiles del Paleoceno. Muchas gracias, doctora Mónica. Con mucho gusto. Listo, ok. Entonces, Jerónimo, por favor, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Cuánto medían los insectos? Una muy buena pregunta, excelente. Los insectos en el Cretácico no eran muy diferentes en tamaño a los de hoy. Lo que sí se ve en los insectos es que eran muchísimo más grandes hace mucho más tiempo, durante el Carbonífero, o sea, hace más o menos 360 millones de años. En esa época se cree que la cantidad de oxígeno que había en la atmósfera era mucho más alta que hoy y eso causaba que los insectos fueran gigantes, tuvieran que ser gigantes. Y de hecho se encuentran fósiles de insectos que podían llegar de libélulas, que podían ser de hasta 1 metro de largo. Pero ya para el Cretácico el tamaño de los insectos ya había disminuido y son muy parecidos a los de hoy. Incluso muchas veces en el Cretácico encontramos como las mismas familias de insectos que existen hoy en día. Listo, Jerónimo. Entonces, Julián, ¿tú tienes alguna pregunta? Dale. Mónica, que si tú has encontrado hojas con el insecto ahí muerto. Pues muchos minadores, justamente, a veces uno los encuentra con la larva ahí, pero no se alcanza a ver bien porque es una compresión, entonces se ve como una manchita negra, pero ahí estaba. Otros insectos que a veces uno encuentra junto con las hojas son los insectos escama. Entonces los insectos escama, probablemente si tienen plantas en la casa, alguna vez los han visto. Son como unas pelucitas que uno a veces encuentra sobre las hojas. Y son unos insectos que se quedan simplemente pegados sobre la hoja y de ahí se alimentan. Pues como esos insectos se pegan en la hoja, muchas veces en los fósiles los podemos encontrar. ¿Tienes alguna otra pregunta, Julián? Que si también con cucarrones. No, desgraciadamente no me los he encontrado comiéndose las plantas, pero en los mismos depósitos de plantas encuentra uno muchas veces pedacitos de como las alas que están separadas, las alas que se les han caído, o las patas porque se han desarticulado, o si uno tiene mucha suerte, sí se encuentra el insecto, pero nunca me lo he encontrado. Una vez me encontré un hemíptero, que los llamamos grajo, son esos que uno pisa y huelen maluco. Una vez me encontré un fósil de esos, pero no estaba pegado a ninguna planta, no se la estaba comiendo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, gracias, Julián. Entonces, Germán, dale. Mónica, los dinosaurios, los insectos murieron con los dinosaurios en la caída del meteorito.
Algunos, pero no todos. Muchos grupos de insectos, sobre todo aquellos que eran muy especialistas en comerse algunas plantas, se extinguieron cuando se extinguieron los dinosaurios, pero después muy rápidamente volvieron a, digamos que a especiar y a diversificarse para formar pues como las comunidades de insectos que tenemos hoy. Pero muchos sí sufrieron con la extinción, igual que las plantas. O sea, las plantas, más o menos el 45% de las especies de plantas que vivían en el norte de Sudamérica se extinguieron cuando cayó el asteroide. Entonces, muchos de los insectos que se comían únicamente esas plantas también se debieron extinguir. Bueno, creo que muy buenas preguntas, doctora Mónica, muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Si tienen, chicos, más preguntas, en el chat también nos las pueden enviar, por favor, y se las hacemos llegar a la doctora Mónica. Doctora Mónica, muchas gracias por esta presentación. Hay varios integrantes del club que también les encanta, como lo decía inicialmente, las plantas. Súper lindo que pueda compartir con nosotros, con este primer club Guardianes de la Paleontología, todas sus experiencias, todas esas vivencias también, porque pues esto hace que los niños también se vayan motivando cada vez a llegar a ser paleontólogos así como ustedes, ¿vale? Creo que Mari tiene algo que decir. Señora. Bueno, pero y antes de decir de cualquier cosa, de despedirnos y eso, si les gustan las plantas fósiles y están interesados, mándenme un correo y díganme dónde viven, porque a veces si de pronto yo estoy pasando o voy a hacer alguna campaña para colectar o para ir a buscar fósiles, pues me gustaría que si pueden y sus papás les dan permiso, pues que si pueden venir, estarían muy bienvenidos. Entonces, les voy a enviar mi correo y si les interesan las plantas fósiles, me cuentan. Yo también tengo ahí como cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora Mónica. Mari, ¿tenía algo que decirnos, por favor? Sí, claro. Buenas tardes, doctora Mónica. Yo sí tengo que decir que muchas gracias primero que todo por esta presentación tan bonita, tan completa. Alguna vez me pregunté, esas hojas que tenemos del cuaternario si tenían esos mordiscos y yo los preparaba porque pensaba que era sedimento ahí puesto en escena. Hoy ya aclaró mi pregunta. Y pues mañana, cuando esté en el centro de investigaciones, voy a revisar ese tema porque es muy interesante. La verdad, valió la pena. Muy bonito todo, muy completo. Yo tuve la oportunidad de conocer a la doctora Mónica en una campaña que hicimos en el Cerrejón. Compartimos unos días de calor, de experiencias, y pues no quería dejar pasar este momento para no solo para saludarla porque hacía mucho tiempo. Ella sigue, creo que es una de las científicas más jóvenes que tiene el país, realmente tengo que resaltarlo. Por eso ellos hasta en un momento se referían de que la ven como muy joven. Y pues yo sí tengo que resaltar también su trayectoria porque ella pues estudió biología en la Universidad de Antioquia, obtuvo su maestría en la Universidad Estatal de Pensilvania, hizo su doctorado en la Universidad de Cornell, ¿sí? Y también está haciendo su postdoctorado, imagínense, con el Smithsonian. Entonces, esa trayectoria para tener una científica tan joven, de verdad que vale la pena. Aunque haya encontrado su fósil a los 19 años, aprovechó el tiempo, ¿sí? Aprovechó el tiempo en hacer investigación. Es una persona muy dedicada. Siempre estuvo muy pegada al piso y haciendo investigación. Ha hecho decenas de estudios de investigación. La verdad es que resalta y hace poco tuvo un reconocimiento. Entonces, muchas gracias por permitirnos dar esta experiencia a estos niños que son nuestro futuro y que también están muy animados. Yo sé que muchos de los niños he compartido y les encanta la paleobotánica, les fascina, hacen dibujos. Elena creo que es la que más resalta ahí, pero los demás niños también les interesa. Y yo creo que todas estas experiencias, hoy cerrando la primera temporada en charlas paleontológicas con el Club Guardián
Guardianes de la Paleontología decidimos cerrarla con paleobotánica porque me parece que es muy interesante porque la evolución hace que todo esto, de verdad, entiendan un poco estos niños que el mundo no es dinosaurio, sino que es toda una serie, una gran biodiversidad. Y la verdad, estamos muy contentos, muy felices de haber compartido con todos los científicos que nos apoyaron en nuestro proyecto de Club Guardianes de la Paleontología, y hoy cerrando con este gran evento que la verdad yo quiero volverlo a ver porque fue muy interesante, y yo creo que cada uno nos deja sus experiencias, su conocimiento, su investigación y sobre todo este gran ejemplo de dedicación. Ya saben, niños, ustedes tienen que tomar estos papeles, tener una investigadora joven como ella, ya terminando su postdoctorado y dejando una gran huella y resaltando nuestro país en diferentes revistas internacionales. Esto es muy interesante porque es un gran ejemplo. La verdad, muchas gracias, y no hay más que, hoy no me pueden ver el rostro, pero acá mi voz está con toda. Y un abrazo grande para todos, y yo creo que hoy cerramos con broche de oro este gran evento. El 18 tenemos, le contamos que el 18 tenemos ya nuestro cierre final, donde vamos a ir a campo y seguro van a estar con el ojo puesto en escena para encontrar plantas y poder enviárselas al correo para poder identificarlas. No vamos a vamos a tomar fotografías únicamente, pero vamos a estar en puestos en escena, y ellos están aprendiendo a tomar el GPS. Entonces es buenísimo para el próximo año poder abrir con el segundo nivel de estos niños que tenemos acá, que es el segundo y último nivel, y los nuevos niños que ya tenemos inscritos, que son más de 25, no sé ya cuántos van inscritos para nuevamente empezar con el club. Agradecemos a todos los científicos que nos han dado la mano, y que sabemos que hay un gran número de científicos a nivel internacional que nos van a apoyar para las próximas temporadas. Gracias de verdad, doctora Mónica, gracias, y pronto estaremos seguramente en alguna campaña. Imposible que no. Ah, sí, sí, por supuesto. No, nuevamente muchísimas gracias, y de verdad me encanta esta iniciativa, me agrada muchísimo, me gustaron mucho las preguntas que me hicieron, se nota que ya ustedes, que mejor dicho, les tenía que haber dado, era ya una charla de disertación de doctorado, porque ustedes ya saben muchísimo. Y me alegra mucho que así sea, y así como decía Mariluz, o sea, yo empecé a los 19 años, ustedes imagínense hasta todo lo que van a poder hacer con esta pasión pues que tienen desde una edad tan temprana. Y los felicito a todos. Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, chicos, entonces... Un aplauso. Un aplauso para la doctora Mónica, por favor. Gracias, doctora Mónica. Gracias, doctora Mónica. Gracias. Un gusto. Vale, chicos. Gracias, doctora Mónica. Doctora Mónica. Chao, chicos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.